No es una casualidad fortuita que te encuentres aquí, sintonizando este mensaje en este preciso instante. No es una mera coincidencia ni un capricho del algoritmo, mucho menos una distracción sin sentido que ha desviado tu atención. Estás aquí porque la voluntad divina así lo ha dispuesto. Porque aunque tus ojos no lo perciban, aunque tu mente no lo comprenda del todo en este momento, Él, el Todopoderoso, continúa moviendo cada pieza de tu existencia a tu favor, incluso cuando la marea de la vida parece ir completamente en tu contra. Existen momentos en que el alma se agota hasta la extenuación, el corazón se rompe en 1000 pedazos y la mente se nubla con una densa niebla, impidiendo ver con claridad. Son instantes donde sentimos que la oscuridad es demasiado densa para ser atravesada, que no hay salida posible, que ya nada en la vida tiene sentido. Y justo ahí, en ese punto de aparente pérdida total, es cuando Dios está más cerca de ti de lo que tu imaginación podría concebir, porque Él no te abandona a tu suerte en la tormenta. Por el contrario, se sumerge contigo en la barca, en medio del viento furioso, del miedo paralizante, del silencio ensordecedor, del dolor que oprime. Si hoy estás atravesando uno de esos momentos cruciales, te pido que te aferres a este mensaje. Es para ti, fue diseñado pensando en tu corazón, en tu necesidad más profunda. Te invito, con un corazón sincero, a darle un me gusta a este video, a comentarlo con tus reflexiones más íntimas y a compartirlo sin reservas. Lo digo porque lo que estás a punto de escuchar podría ser el bálsamo exacto que otro corazón afligido necesita para encontrar consuelo. Y si tú lo compartes, el algoritmo de YouTube lo mostrará a más personas, a quienes hoy no tienen a nadie con quien desahogarse, a quienes ya no elevan sus oraciones porque creen que nadie los escucha, a quienes hoy están al borde de la rendición total. Si tú haces esto, te convertirás en un instrumento poderoso en las manos de Dios, un canal de esperanza para quienes transitan por valles de sombra. Así que, con una fe inquebrantable, comenta esta frase: Dios está conmigo. Escríbelo ahora mismo, no solo como palabras, sino como un acto de fe, como una declaración que tiene el poder de romper la oscuridad que te rodea. Ahora sí, prepara tu corazón y tu espíritu, porque lo que viene a continuación es profundo, es revelador, y puede ser la confirmación exacta que estabas esperando en tu alma. Quédate hasta el final, porque aunque ahora no lo percibas, el desenlace de esta palabra podría ser el momento más especial, el punto de inflexión donde todo en tu vida comienza a transformarse verdaderamente. Dios no se retira en la oscuridad. Queridos míos, qué inmensamente desafiante es comprender la oscuridad cuando uno se encuentra inmerso en ella. Esos momentos donde las respuestas parecen eludirnos, donde las lágrimas fluyen sin cesar, donde los días se sienten interminables y las noches aún más densas. Justo ahí, en el epicentro de esa penumbra, donde pareciera que Dios ha guardado silencio, donde sentimos que nuestras oraciones caen en el vacío sin generar efecto alguno, donde nos asalta la angustiante pregunta de si hemos sido olvidados. Es precisamente allí donde comienza el profundo misterio de la fe, porque aunque nuestros ojos no puedan verlo, aunque nuestra alma no lo sienta con la intensidad que anhela, Él está más presente que nunca, envolviéndonos con su amor. A veces, el silencio de Dios no es un signo de ausencia o desinterés, es una preparación divina. Y esa preparación, casi sin excepción, se forja en los momentos más oscuros de nuestra existencia. Es ahí donde el carácter se forma con solidez, donde la fe madura y se profundiza, donde el corazón se purifica de impurezas. La Biblia está colmada de relatos que ilustran esta verdad. Uno de los ejemplos más potentes es el de José, el hijo de Jacob. José fue traicionado y vendido por sus propios hermanos, arrojado a una cisterna,
luego llevado como esclavo a una tierra extranjera y más tarde acusado injustamente y arrojado a una prisión. A simple vista, cualquiera pensaría que Dios se había alejado de él, que lo había olvidado en su sufrimiento. Pero fue precisamente en esa oscuridad, en el encierro de la cárcel, donde Dios estaba más cerca que nunca. Génesis 39:21 declara: «Pero Jehová estaba con José y le extendió su misericordia, y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel». Observa bien, no dice que Dios lo sacó inmediatamente de su tribulación, no dice que todo cambió de un día para otro. Dice que Dios estaba con él en medio de la prisión. Porque la presencia de Dios no depende de lo que vemos con nuestros ojos, ni de lo que sentimos en nuestras emociones. Depende de lo que creemos en nuestro espíritu. A veces nos aferramos a la idea errónea de que Dios solo está presente cuando todo nos va bien, cuando la vida es una bendición visible. Pero eso no es así. Dios no es solo el Dios de los milagros espectaculares, también es el Dios del proceso, y muchos de esos procesos transformadores ocurren en la oscuridad. Cuando lloras en silencio y nadie más lo nota, Dios lo ve. Cuando haces el bien sin esperar nada a cambio, Dios lo registra. Cuando te esfuerzas por mantener tu fe en medio de la adversidad y todo se vuelve más difícil, Dios lo honra. El Salmo 34:18 nos consuela con una verdad poderosa. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. No dice que está lejos, dice que está cercano. Y no a los fuertes, a los exitosos, a los que todo les va bien, sino a los quebrantados, a los humildes de espíritu. Es curioso cómo Dios se especializa en trabajar con personas que se sienten rotas, no porque Él quiera vernos sufrir, sino porque en la rotura del corazón hay un espacio vasto para que Él entre, para que reconstruya y haga algo nuevo. A veces nos aferramos tanto al control, al orgullo, a nuestras propias fuerzas, que Dios permite ciertas sombras en nuestra vida, no para destruirnos, sino para hacernos ver que solos no podemos. Y esto no es un castigo, es un acto de amor incondicional, porque solo alguien que te ama profundamente se atreve a formarte, a moldearte, incluso cuando tú no comprendes lo que está haciendo. Imagina por un momento una semilla. Para que dé fruto y cumpla su propósito, primero tiene que morir. Tiene que ser enterrada profundamente, tiene que permanecer completamente en la oscuridad, lejos de la luz. Y es precisamente ahí, en la oscuridad, donde nadie la ve, donde comienza a crecer. Así es la fe, así es el propósito divino, así trabaja Dios. A veces te entierra en temporadas oscuras, no para olvidarte o abandonarte, sino para germinar algo nuevo en ti, algo que solo florecerá y alcanzará su máximo potencial si pasas por ese proceso. Así que, si hoy sientes que estás enterrada por la vida, que el peso te abruma, que todo se oscurece a tu alrededor, no estás en un entierro, estás en una siembra, y Dios va a sacar algo de ti. Un fruto, una fortaleza, un propósito que ni tú misma imaginabas. En los próximos minutos quiero seguir hablándote de esto, de cómo, en medio de la noche más oscura, Dios puede obrar los milagros más poderosos y espectaculares. Pero antes, respira profundamente y repítelo en la intimidad de tu ser, como una verdad que se ancla en tu alma. Dios está conmigo en la oscuridad. La noche más oscura es el anuncio del amanecer. Hay algo que muy pocas personas logran comprender mientras están inmersas en el proceso de la oscuridad, y es que la noche más profunda no es el final de su historia, es el anuncio inconfundible de un nuevo día, de un amanecer lleno de esperanza. El problema es que cuando estamos en esa noche espiritual, todo se siente más pesado, los pensamientos se vuelven más densos y opresivos, y las esperanzas parecen apagarse una a una, como velas consumidas.
El adversario susurra mentiras al oído, diciendo que todo ha terminado, que ya no hay vuelta atrás, que ese dolor será eterno. Pero ahí es cuando Dios quiere que recuerdes que su palabra es inmutable, firme como una roca, y que donde tú ves ruina, Él ya está visualizando y obrando la restauración completa. Mira lo que dice Isaías 41:10. Una promesa que es un bálsamo para el alma atribulada. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Él no dijo que te ayudaría solo cuando estés bien, ni cuando tengas fuerzas, ni cuando entiendas lo que estás viviendo. Dijo que siempre, y ese siempre incluye tus días más débiles, tus pensamientos más confusos, tus lágrimas más profundas. Dios no se asusta de tu dolor, no se aleja cuando estás rota. Al contrario, se acerca más, porque es cuando todo se apaga, cuando todo parece derrumbarse, que su luz tiene el mayor espacio para brillar y manifestarse con poder. Hay una historia que refleja esto de una manera conmovedora. La historia de Elías en el monte Horeb. Después de una gran victoria contra los profetas de Baal, Elías se siente perseguido, agotado, desanimado, al punto de desear la muerte. ¿Y qué hace Dios? Lo busca, no con reproches ni con castigo, sino con un cuidado tierno. Le da alimento, le permite descansar, y luego lo llama con una voz suave, no con un terremoto estruendoso ni con fuego consumidor, sino con un silbo apacible. Esto se narra en Primera Reyes 19, porque a veces estamos esperando que Dios se manifieste con ruido, con milagros espectaculares, con fuegos artificiales, pero Él elige hablarte en la calma, en la quietud de tu alma, cuando por fin estás dispuesta a escuchar. Y esa es otra cosa que ocurre en la oscuridad, nos hace más sensibles a su voz. Cuando ya no quedan planes humanos, ni estrategias propias, ni apoyos terrenales, es ahí cuando abrimos el oído del corazón, cuando nuestra alma se vuelve más receptiva a lo divino. Por eso, la oscuridad no es pérdida, es profundidad. Es en esa noche donde Dios no solo te habla, sino que también te transforma, no para devolverte igual, sino para levantarte con un propósito renovado. Dios no permite pruebas para divertirse con nuestro sufrimiento. Él es un Padre amoroso y como todo padre que ama, sabe cuándo permitir que el hijo aprenda y crezca a través del proceso. Y aunque duela, aunque se sienta injusto, aunque se demore, lo que Él está formando en ti es infinitamente más valioso que lo que tú estás esperando recibir. Porque hay batallas que no se ganan con fuerza física, sino con fe inquebrantable. Hay temporadas que no se superan con rapidez, sino con profundidad espiritual. Y hay días en los que Dios no cambia la tormenta, pero te cambia a ti para que puedas atravesarla victoriosamente. Así que, si ahora mismo estás sintiendo que estás sola, que nadie comprende por lo que estás pasando, no estás sola. Dios está más cerca que nunca, y no solo está presente, sino que está trabajando en silencio, como un escultor que martilla una piedra con paciencia y precisión, sin que la piedra entienda lo que está ocurriendo. Pero al final, cuando el polvo se disipa y los golpes cesan, aparece una figura hermosa, una obra de arte que antes era solo un bloque sin forma. Así trabaja Dios contigo. Y si puedes creer esto, si puedes abrazar esta verdad, aunque estés llorando, aunque no tengas fuerzas, aunque no veas nada, entonces estás a punto de ver el amanecer después de la noche más oscura. Cuando todo se desmorona, Dios está construyendo algo nuevo. Muchas veces pensamos que la vida cristiana es solo bendición visible, puertas abiertas, salud perfecta, provisión abundante. Pero el crecimiento espiritual más fuerte y más verdadero no ocurre cuando todo está en orden, sino cuando todo parece fuera de control. Porque en medio del caos, Dios está más activo que nunca. Y aunque nosotros vemos ruinas,
Él está trazando los planos de algo completamente nuevo y superior. Es en los momentos donde todo se derrumba que empezamos a ver lo que realmente importa. El dolor hace que caigan las máscaras, que se revele el corazón en su esencia, que se purifique la intención. A veces, Dios permite que se caigan ciertas estructuras que nosotros mismos levantamos, sin darnos cuenta de que habíamos puesto nuestra seguridad en ellas. Construimos nuestra estabilidad sobre relaciones, trabajos, imágenes, ideas, y cuando esas cosas tiemblan, descubrimos si nuestra vida está realmente sostenida por Él o por lo que teníamos en nuestras manos. Hay una historia impresionante en el libro de Job. Job lo tenía todo: familia, salud, bienes, reputación, pero en un solo golpe lo perdió todo. Y lo más impactante no es solo la magnitud de la pérdida, sino que en medio de toda esa ruina, Job no maldijo a Dios. En lugar de eso, se postró. Job 1:20-21 dice que entonces Job se levantó, rasgó su manto, rasuró su cabeza, se postró en tierra y adoró, y dijo: desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. Jehová dio, y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Ese es un nivel de fe que no nace en los días felices, nace en la oscuridad más profunda, porque cuando alguien es capaz de adorar en medio de su propia ruina, cuando alguien decide confiar aunque todo le duela y no haya esperanza humana, ahí ocurre lo milagroso. La fe de Job no lo libró del dolor, pero lo sostuvo inquebrantablemente en medio de él. Y al final, Dios lo restauró todo, pero no porque Job supiera lo que estaba pasando, sino porque nunca dejó de confiar en aquel que todo lo ve y todo lo controla. Y eso es lo que Dios quiere que recuerdes hoy. No tienes que entender el proceso para confiar en el que lo dirige. No necesitas tener todas las respuestas para mantener tu fe firme. Solo necesitas creer que si Dios permitió esta noche, también tiene preparado el amanecer. Que si esta etapa te está doliendo, es porque está dando a luz algo mucho más grande de lo que puedes imaginar. La Biblia dice en el Salmo 30:5, porque su ira dura solo un momento, pero su favor dura toda la vida. Por la noche durará el lloro, y a la mañana vendrá la alegría. Mira ese contraste tan fuerte. La noche puede ser larga, puede ser fría, puede ser difícil, pero no es para siempre. Vendrá la mañana, y no cualquier mañana, sino una mañana con alegría, con propósito, con sentido. Una mañana donde todo lo que viviste comenzará a cobrar sentido divino. Entonces, si hoy estás viviendo algo que no entiendes, no te desesperes. No estás siendo destruida, estás siendo edificada. No estás siendo olvidada, estás siendo transformada. Y cuando pase esta temporada, no vas a salir igual, vas a salir más fuerte, más sabia, más sensible a la voz de Dios, más llena de compasión por otros. Lo que hoy parece una ruina, mañana será un testimonio. Lo que hoy te parte el alma, mañana será la historia con la que consueles a otro. Porque todo lo que vives en Dios, absolutamente todo, tiene un propósito eterno. Y aunque no veas todavía el final, aquel que comenzó la buena obra en ti, la perfeccionará. Dios no te abandona en tu fragilidad. Hay algo muy poderoso que necesitas tener presente, especialmente si te sientes débil, cansada o emocionalmente rota. Dios no se aleja de ti cuando estás frágil. Todo lo contrario, se acerca con más ternura, con más compasión. A veces pensamos que Él solo camina con los fuertes, con los que oran con voz firme, con los que no dudan ni un segundo, pero esa no es la imagen del Dios de la Biblia. Dios no se avergüenza de nuestra debilidad. Él la entiende, la abraza y se manifiesta a través de ella. El apóstol Pablo lo vivió en carne propia. En 2 Corintios 12:9, Dios le dice estas palabras: «Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad». Y Pablo responde algo
que para muchos puede sonar ilógico. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. ¡Qué declaración tan poderosa! Pablo entendió algo que pocos aceptan, que hay una fuerza que solo se activa cuando se agotan las nuestras, que hay un poder que solo desciende cuando uno ya no puede más, que hay una gracia que solo se siente cuando ya no tienes recursos propios. Entonces, si hoy te sientes débil, eso no es señal de derrota, es señal de que estás en el lugar perfecto para ver a Dios obrar poderosamente. Porque mientras tú crees que todo se desmorona, Dios está colocando cada pieza en su lugar. Mientras tú lloras pensando que nada tiene sentido, Dios está moldeando tu carácter, tu fe, tu historia. Y no lo hace desde lejos, lo hace desde muy cerca. Jesús, el Hijo de Dios, no vino a la tierra como un rey inaccesible. Vino como un hombre que lloró, que sufrió, que fue traicionado, que conoció el abandono más profundo. Porque para poder levantarte, primero decidió bajar al mismo nivel que tú, experimentando la condición humana en su totalidad. El libro de Hebreos 4:15 dice: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Él entiende, Él ha estado ahí. Él sabe lo que es sentir dolor físico, traición emocional y abandono espiritual. En la cruz, en ese momento oscuro donde incluso exclamó: Padre, ¿por qué me has desamparado? Él vivió la soledad más profunda para que tú nunca tengas que vivirla. Eso significa que no importa lo que estés atravesando ahora, no estás sola, y más que eso, no estás incompleta. Dios no te ama menos por estar rota, por estar cansada, por tener dudas, por haber perdido el ánimo. Él no mide tu valor por tu estado de ánimo ni por la intensidad de tus oraciones. Él mira tu corazón. Y si en medio de tu quebranto todavía eres capaz de levantar tu mirada y decir: Señor, aquí estoy, eso basta. Esa es la fe que conmueve el cielo. Por eso no te castigues por estar mal. No creas la mentira de que Dios ya no está contigo solo porque estás atravesando un momento oscuro. Esa oscuridad no es prueba de su ausencia, es el escenario donde más fuerte se manifiesta su presencia. Tal vez no lo sientas, tal vez no lo escuches, pero si miras con los ojos de la fe, te darás cuenta de que cada paso que estás dando, Él lo está acompañando, sosteniéndote. Y llegará el momento, porque siempre llega, en el que mirarás atrás y entenderás por qué fue necesario pasar por este valle. Lo comprenderás, verás cómo creciste, cómo cambiaste, cómo maduró tu fe. Y entonces sabrás que Dios no solo estuvo en tus victorias, también fue fiel en tus lágrimas. La fidelidad de Dios no depende de tus emociones. Una de las mentiras más crueles que el adversario quiere sembrar en el corazón de quien está pasando por un valle oscuro es la idea de que Dios ya no te ama como antes, que porque caíste, porque te alejaste, porque dudaste o porque tu fe se volvió débil, entonces el amor de Dios también se debilitó. Pero esa es una mentira descarada y sin fundamento, porque Dios no es como los hombres. Él no es voluble, no cambia según tus emociones, no te ama menos porque tengas miedo, ni se va porque dudes, ni se esconde porque llores. Su fidelidad permanece inquebrantable, aunque tú estés rota, aunque no tengas fuerzas, aunque no puedas ni siquiera elevar una oración completa. La palabra lo afirma con firmeza en 2 Timoteo 2:13. Si fuéremos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Eso es contundente. Él permanece, aunque tú caigas, aunque te equivoques, aunque no entiendas lo que estás viviendo. Dios no basa su amor en tu rendimiento espiritual o en tu constancia. Él te ama porque decidió amarte, no por lo que haces, sino por quién eres, y eso es algo que no cambia nunca. Entonces, ¿por qué sentimos que se ha ido cuando todo se pone oscuro?
porque nuestros sentidos son débiles, porque nuestras emociones se confunden, porque el dolor nos nubla la fe, y eso es normal. Le pasó a Elías, a David, a Jeremías, al mismo Jesús en el Getsemaní. Lo que importa no es lo que sientes, lo que importa es lo que crees. Porque si sigues creyendo, incluso cuando no sientes nada, estás dando el mayor acto de fe que un ser humano puede ofrecer. Es en esos momentos donde ya no tienes lágrimas, donde ya no tienes ganas, donde apenas puedes decir su nombre, cuando tu fe brilla más fuerte, porque no estás adorando por lo que recibes, sino por quién Él es. No estás confiando por lo que ves, sino por lo que sabes en lo profundo de tu alma. Y eso es lo que transforma las noches más oscuras en terrenos fértiles para los mayores milagros. Recuerda a Abraham. Pasaron años antes de ver cumplida la promesa, años de espera, de preguntas, de silencio, pero nunca dejó de creer. Romanos 4, 20, 21 dice que no dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Esa es la clave, estar convencido, aunque no haya señales, aunque el tiempo se alargue, aunque la situación se complique. Así que no te guíes por lo que sientes. Tus emociones cambian a cada instante, pero la fidelidad de Dios es firme como una roca. Aunque estés pasando por el peor momento, aunque pienses que ya no tienes el mismo fuego de antes, aunque sientas que ya no eres tan espiritual como antes, si todavía crees, aunque sea con un hilo de fe, entonces todavía hay esperanza. Porque Dios no está esperando que seas perfecta. Está esperando que seas honesta, que le digas la verdad, que le entregues tu corazón tal como está, sin filtros. Él no necesita que finjas estar bien. Él necesita que seas real, porque cuando tú te presentas con tus pedazos, con tus cargas, con tus silencios, Él te abraza como nadie más podría hacerlo y te empieza a sanar desde dentro, no de golpe, no deprisa, pero sí con profundidad y con un amor inmenso. Y cuando menos lo esperes, estarás otra vez de pie, más fuerte, más llena, más firme que nunca. Dios usará esta oscuridad para llevarte a un nuevo nivel. Esta etapa no será eterna. Esta noche pasará. Esta oscuridad, por densa que parezca, tiene un propósito, y ese propósito es más alto de lo que imaginas, porque cuando Dios permite que pases por momentos tan duros, tan silenciosos, tan solitarios, no es para quebrarte, es para posicionarte. Él te está preparando, te está formando, te está afinando, y aunque ahora lo veas como una temporada de pérdida o confusión, en realidad es una transición hacia una versión de ti que todavía no conoces, pero que Dios ya vio desde el principio. Hay algo que a veces no comprendemos, y es que muchas de las cosas que pedimos a Dios requieren un carácter preparado. Le pedimos bendiciones grandes, pero muchas veces sin la madurez emocional o espiritual para sostenerlas. Y entonces Dios no te niega lo que pediste, simplemente te prepara. Y esa preparación casi nunca es en la comodidad, es en la incomodidad, en la presión, en la oscuridad, como el oro que necesita pasar por fuego para purificarse, como el aceite que necesita ser prensado para fluir, como el diamante que nace bajo una presión extrema. Mira lo que dice Romanos 8:28, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Todas las cosas, no algunas, no solo las buenas, también las lágrimas, también las caídas, también los silencios. Todo se transforma en bien cuando caminas con Dios. Y aunque ahora no lo veas, lo vas a ver. Vas a mirar hacia atrás un día y vas a decir, valió la pena porque gracias a ese momento oscuro conocí más a Dios, crecí, solté cosas que me ataban, descubrí quién soy de verdad.
Y es que hay cosas que solo se aprenden en la oscuridad. Hay niveles de fe que solo se alcanzan en la tormenta. Hay convicciones que solo nacen cuando ya no tienes a quien más acudir que a Dios. Así que, si estás atravesando este valle, no pienses que Dios está castigándote o que te dejó. Él te está empujando hacia un lugar más alto. Te está despojando de lo que ya no necesitas. Te está alejando de distracciones, de dependencias, de miedos que antes te dominaban. Él sabe lo que hace, incluso si tú no lo entiendes. Él sigue en control. Y cuando salgas de esta etapa, saldrás con un nivel de fe que no tenías antes. Saldrás con una autoridad espiritual que solo se consigue en el quebranto. Saldrás con una mirada distinta de la vida, con gratitud verdadera, con sensibilidad por los que sufren, con un fuego que no se apaga por cualquier viento. Porque esa es la recompensa de pasar por la oscuridad con Dios. No solo sobrevives, resucitas. Así que aunque hoy no lo sientas, aunque hoy no lo veas, mantén tu corazón firme, porque el mismo Dios que estuvo contigo en los días de alegría es el mismo que está contigo en este silencio, y ese silencio no es vacío, es preparación. El desierto no es la tierra prometida, pero sí es el camino hacia ella. Y si lo atraviesas tomada de su mano, llegarás, porque Dios no abandona procesos, Él los termina con excelencia. No todo lo que parece retraso es retraso. A veces es protección. Hay veces en las que oramos con toda el alma y esperamos respuestas inmediatas, pero lo que llega es silencio. A veces buscamos una salida rápida, un cambio visible, una señal que nos saque de la confusión. Pero lo único que recibimos es más espera. Y ahí, justo ahí, empieza la lucha interna. ¿Será que Dios me olvidó? ¿Será que no soy suficiente? ¿Será que hice algo mal? Pero lo que no vemos en esos momentos es que muchas veces lo que parece un retraso en realidad es una forma de protección divina. Dios ve lo que tú no ves. Él conoce el futuro que tú no puedes anticipar. Y aunque para ti algo parezca una oportunidad, una relación prometedora, un camino que se ve correcto, si Él no lo permite aún, es porque está evitando que tomes algo que en lugar de ayudarte, podría dañarte más adelante. No es que te esté castigando, es que te está guardando. No es que esté tardando, es que está cuidando los detalles que tú aún no comprendes. Isaías 55:9 dice: como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. En otras palabras, Dios no actúa con lógica humana. Él no se mueve con ansiedad ni con afán. Él tiene un plan maestro, y si en este momento parece que te detuvo, tal vez no fue para negarte algo, sino para fortalecerte y para posicionarte donde realmente debes estar. Mira a Moisés. Fue llamado desde el vientre, salvado del río, formado en el palacio, pero antes de guiar al pueblo por el desierto, pasó 40 años en el anonimato cuidando ovejas. ¿Te imaginas? 40 años sin que nadie supiera de él. Parecía olvido, parecía retraso, pero era preparación, porque lo que venía después iba a requerir un nivel de obediencia, de paciencia, de fe y de mansedumbre que solo se forma en el silencio. Y fue en ese desierto donde Dios se le apareció en la zarza ardiente. Ahí, en el lugar que parecía insignificante, comenzó el llamado que cambiaría una nación. Entonces, si ahora sientes que todo está detenido, que oraste pero nada se mueve, que las puertas no se abren y que todo va demasiado lento, tal vez no es porque Dios te esté ignorando, sino porque está protegiendo algo muy grande en ti. Tal vez aún no es el tiempo, porque hay algo más que Él quiere mostrarte antes. Porque no basta con llegar, hay que llegar listos. Y Dios te ama demasiado como para dejarte entrar a algo sin estar fortalecida. Así que cambia la pregunta. En lugar de decir, ¿por qué tarda tanto?, comienza a decir, ¿qué me quieres enseñar en esta espera? Porque esa actitud lo cambia todo. Te saca de la desesperación y te mete en el propósito, porque en la espera Dios no está quieto.
Está trabajando en ti y también en todo lo que te rodea. Él está ablandando corazones, cerrando puertas incorrectas, ordenando caminos, preparando ambientes y, sobre todo, afirmando tu identidad. Porque si aprendes a confiar en Él en medio de la demora, cuando llegue la promesa, ya no serás la misma persona. Estarás más fuerte, más centrada, más agradecida y entenderás que todo valió la pena. Que si Él no permitió que ciertas cosas pasaran antes, fue porque tenía reservado algo mucho mejor. Algo que solo llega cuando tu corazón está maduro para recibirlo sin perderte en el proceso. Dios te sigue amando en tu quebranto. Una de las mentiras más crueles que puede sembrarse en el corazón en medio del dolor es la idea de que Dios ya no te ama como antes, que porque caíste, porque te alejaste, porque dudaste o porque tu fe se volvió débil, entonces el amor de Dios también se debilitó. Pero eso no es verdad. El amor de Dios no depende de tu rendimiento espiritual, ni de tu constancia, ni de tu estado de ánimo. El amor de Dios no cambia, no se enfría, no disminuye cuando tú estás mal. De hecho, es ahí, en tu quebranto, cuando más fuerte se manifiesta. Romanos 8:38-39 dice algo que puede cambiar tu forma de ver todo, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Nada puede separarte de su amor, ni tus dudas, ni tus caídas, ni tu cansancio, ni tu pasado, nada. Cuando estás rota, Él no te juzga, te carga. Cuando no puedes orar, Él no te reprocha, te escucha en silencio. Cuando no sabes qué hacer, Él no te abandona, se queda contigo. El quebranto, aunque es doloroso, no es una barrera para el amor de Dios. Es un canal por el que ese amor se filtra con más profundidad. Porque cuando estás quebrada, cuando no tienes respuestas, cuando te sientes en el suelo, ahí es donde su amor puede abrazarte sin que tú pongas resistencia. Muchas veces, sin darnos cuenta, somos nosotros los que levantamos muros. Pensamos que debemos estar bien para acercarnos, que necesitamos fuerza para orar, que si no sentimos nada, entonces no hay nada. Pero el amor de Dios no necesita tus condiciones. Él viene a ti igual, se acerca igual, te sigue amando igual. Mira lo que hizo Jesús con Pedro. Pedro lo negó 3 veces. Lo negó en su momento más crítico. Lo negó con miedo, con vergüenza, con palabras duras. Y aún así, después de resucitar, Jesús no lo evitó, no lo excluyó, no lo acusó. Lo buscó, lo miró con ternura y le preguntó 3 veces si lo amaba. No fue un reproche, fue una restauración. Porque donde Pedro falló 3 veces, Jesús le dio 3 oportunidades para volver a declararle su amor. Eso no lo hace un maestro humano. Eso solo lo hace un Salvador que ama con un amor que no se rinde. Entonces, si tú sientes que has fallado, que ya no eres digna, que has perdido tu oportunidad, no has perdido nada. Dios no ha soltado tu mano. No importa cuánto hayas caído, si todavía puedes mirar hacia Él y decirle que lo necesitas, Él está listo para levantarte. No necesitas tener las palabras perfectas, ni el ánimo perfecto, ni la vida en orden. Solo necesitas un corazón sincero, porque Dios no se enamora de la fachada, se enamora del corazón. Y si tu corazón hoy está quebrado, herido, cansado, ese es el tipo de corazón que Él busca. Porque ahí, en ese estado vulnerable, es donde Él puede entrar sin obstáculos, donde puede sanar lo más profundo, donde puede restaurar lo que ni tú sabías que estaba roto. Así que no te escondas, no te sientas menos, no creas que por estar mal ya no mereces su presencia. Al contrario, estás en el momento perfecto para experimentarla con más fuerza, porque cuando tú no puedes más, es cuando su amor se vuelve todo lo que necesitas. En el silencio, Dios te está hablando de otra manera.
Uno de los momentos más desconcertantes para el alma es cuando oras y parece que no pasa nada, cuando clamas con lágrimas, con sinceridad, con el corazón expuesto, y todo se queda en un silencio sepulcral. Ninguna respuesta, ninguna señal, nada. Y ese silencio puede doler más que el problema mismo, porque te hace pensar que quizás estás hablando sola, que Dios ya no quiere escucharte o que simplemente te dejó en visto. Pero ese pensamiento nace de una visión humana del silencio, porque el silencio de Dios no es desprecio. El silencio de Dios es un lenguaje diferente, un lenguaje profundo. Dios no siempre habla con palabras audibles o con grandes milagros. A veces te habla con procesos, a veces te habla con puertas que no se abren, con personas que se alejan, con caminos que no se terminan de formar. A veces su silencio es una forma de decirte, espera. Otras veces es su manera de que aprendas a confiar más en su carácter que en las señales visibles. Porque si todo el tiempo escucháramos su voz de forma clara, viviríamos de experiencias, no de fe. Pero cuando todo está en silencio y tú decides seguir confiando, ahí es donde tu fe crece como nunca antes. Recuerda a Jesús en el Getsemaní. Oró con tanta intensidad que sudó como gotas de sangre. Le pidió al Padre que, si era posible, pasara de él aquella copa. Pero no hubo una respuesta audible. No bajó un ángel a explicarle todo. No apareció una voz del cielo a consolarlo, solo silencio. Y aún así, Jesús dijo, hágase tu voluntad. Eso es fe. Esa es la fe que Dios forma en la oscuridad. Una fe que no necesita ver, ni oír, ni entender, solo confiar. Y lo más impactante es que aunque sientas que Dios está en silencio, Él nunca deja de actuar. Tal vez no está hablando como tú quieres, pero sí está moviéndose como tú necesitas. Mientras tú piensas que nada pasa, Él está tocando corazones, alineando cosas, cuidándote de peligros invisibles, preparando el terreno donde luego vas a caminar. Porque su obra no se detiene ni un segundo. Su amor nunca está inactivo, aunque tu entorno parezca estático. El profeta Habacuc también lo experimentó. En su libro, capítulo 2, versículo 3, Dios le dice, aunque la visión tardará aún por un tiempo, mas se apresura hacia el fin, y no mentirá. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. Mira lo hermoso de esa promesa. Aunque parezca que se tarda, en realidad está en camino. Aunque sientas que el cielo está callado, hay un movimiento en lo invisible que pronto será evidente. Pero ese tiempo de silencio es vital, porque ahí es donde se limpian las motivaciones, donde se purifican los deseos, donde tu corazón se vuelve más sensible a Dios que a los resultados. En ese silencio aprendes a amar a Dios por quien es, no por lo que te da. Y esa es la clase de relación que más desea Él contigo, una relación profunda, sin condiciones, sin ruido, sin espectáculo, solo tú y Él en confianza pura. Así que no le temas al silencio, no lo rechaces, no pienses que te está ignorando. Aprende a escucharlo también ahí, porque a veces lo más profundo que Dios te va a decir no lo dirá con palabras, sino con su presencia. Y cuando esa presencia entra en tu vida, aunque nada cambie afuera, todo cambia por dentro. La oscuridad no anula la promesa. A veces, en medio de tanto dolor, olvido, confusión o espera, uno comienza a cuestionarse si lo que Dios dijo alguna vez sigue en pie. Porque cuando todo se pone oscuro, es fácil pensar que aquella promesa ya caducó, que fue para otra época, que quizás te lo imaginaste o que ya la perdiste por no haber hecho todo bien. Pero esa es la voz del miedo, no de Dios. La oscuridad puede esconder la promesa a tus ojos, pero no la borra de las manos de Dios. Una promesa dada por el Padre no se disuelve por una temporada difícil, no desaparece porque estás llorando, no se cancela porque te caíste. Las promesas de Dios no tienen fecha de vencimiento humana.
Él no es como nosotros, Él no se retracta, Él no cambia de opinión por un mal día tuyo. Mira lo que dice Números 23:19. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo, y no hará, habló y no lo ejecutará. Es ahí donde entra la importancia de aprender a recordar en la oscuridad lo que Dios te dijo en la luz. Porque cuando Dios te dio esa palabra, Él ya conocía la noche que vendría. Él sabía los tropiezos, los miedos, los silencios que ibas a atravesar, y aún así te dio esa promesa. No porque tú fueras perfecta, sino porque Él tiene un propósito que va más allá de tus caídas. Mira el caso de David. Fue ungido como rey cuando todavía era un muchacho, pero luego pasó años huyendo, escondiéndose, sobreviviendo como un fugitivo. ¿Dónde estaba la promesa en ese momento? No se veía. Parecía que todo iba en dirección contraria, pero cada batalla, cada cueva, cada traición, todo estaba llevándolo exactamente al cumplimiento de aquello que Dios ya había determinado. Y ese es el punto. Cuando Dios promete, Él no está lanzando una posibilidad. Está hablando desde su eternidad. Lo que Él dijo, lo cumplirá. Pero muchas veces, antes de llevarte al cumplimiento, Él trabaja en tu interior, porque su mayor interés no es solo darte la promesa, sino que llegues lista, firme, con el corazón sano y el carácter formado para sostenerla. La oscuridad es parte del camino, no es una desviación, es parte del diseño. Y si ahora mismo estás en una etapa donde todo se ve apagado, donde no entiendes nada, donde te preguntas si acaso fallaste tanto que ya no hay retorno, levanta tu fe, porque la promesa sigue viva, aunque tú no lo sientas. Sigue en pie, aunque nadie más lo vea. Dios sí lo está cumpliendo en silencio, y cuando menos lo esperes, verás cómo todo comienza a encajar. Cada pérdida, cada espera, cada noche en vela. Nada habrá sido en vano, porque cuando Dios cumple, lo hace de manera tan exacta, tan poderosa, tan llena de propósito, que sabrás que todo lo anterior fue necesario. Todo fue parte de un plan más grande, uno que Él escribió con detalle y con amor desde el principio. Así que no bajes la cabeza, no pienses que lo perdiste todo. No te creas esa mentira de que estás fuera del alcance de lo que Dios te prometió. Él no olvida, Él no abandona. Él no cambia. La promesa sigue viva y tú sigues siendo parte de ese propósito. Dios te está enseñando a confiar más en quién es Él que en lo que hace. Cuando estamos en medio de la tormenta, es muy común medir a Dios por sus acciones visibles. Si las cosas van bien, entonces decimos que Dios está presente. Si las cosas van mal, pensamos que Dios se alejó. Pero esa forma de pensar nace de una relación basada en resultados, no en intimidad. Y Dios no quiere que lo ames solo por lo que hace. Él quiere que lo conozcas por quién es. En la oscuridad, Dios te enseña eso. Te lleva a un nivel donde tu fe no depende de señales, sino de convicciones. Donde lo sigues buscando, aunque no haya milagro. Donde lo sigues adorando, aunque no haya respuesta inmediata. Donde decides quedarte con Él, aunque todo te grite que te rindas. Ese tipo de fe no nace en los aplausos, nace en las lágrimas. No crece cuando todo fluye, crece cuando todo duele. Job es el ejemplo perfecto. No solo perdió todo lo que tenía, sino que se quedó sin razones lógicas para seguir confiando. Su salud falló. Sus hijos murieron, sus amigos lo acusaron, su esposa lo cuestionó y sin embargo Job dijo, aunque Él me matare, en Él esperaré. Esa es la fe que Dios quiere formar en ti, una fe que no negocia, una fe que no se derrumba por el silencio, una fe que sigue caminando aunque no haya luz al final del túnel todavía. Porque en este tiempo, Dios no solo quiere darte algo, quiere transformarte, quiere que lo conozcas de verdad, que descubras que Él es tu paz cuando no hay tranquilidad, que Él es tu provisión cuando no hay recursos, que Él es tu sanador aun cuando el dolor sigue ahí, que Él es tu refugio aunque estés rodeada de caos. Eso es lo que cambia la vida.
Entender que Dios no es solo un proveedor, sino un padre. No solo un hacedor de milagros, sino un compañero fiel. Y esa revelación solo llega cuando dejas de enfocarte en lo que esperas que Él haga y comienzas a descansar en lo que Él ya es. Entonces, cambia tu oración. Ya no le dices solo, Señor, sáname. También le dices, Señor, si no me sanas todavía, quédate conmigo. Ya no le pides solo, Señor, abre esta puerta. También le dices, Señor, si no se abre, enséñame a estar en paz en este cuarto. Esa es la madurez espiritual que Dios está cultivando en ti ahora mismo, porque cuando lo conoces de esa manera, te vuelves fuerte, firme, profunda. Ya no te derrumban los vientos, ya no te sacuden los retrasos, ya no te asusta el silencio, porque sabes quién está contigo, porque aunque todo cambie, Él no cambia. Aunque todos se vayan, Él se queda. Aunque todo falle, su amor permanece. Y cuando llegues a ese nivel de relación, descubrirás que la verdadera riqueza de tu vida no está en lo que tienes, sino en a quién tienes. Y tú tienes a Dios. Aunque estés en la oscuridad, sigues teniéndolo, y eso lo cambia todo. Lo que hoy te duele, mañana será tu testimonio más fuerte. Es difícil creerlo mientras el alma está rota, pero hay dolores que se convierten en semillas. Hay lágrimas que, aunque ahora queman, más adelante serán las aguas que rieguen el propósito que Dios tiene contigo, porque Dios no desperdicia el sufrimiento. Él no deja que nada ocurra en tu vida sin tener en mente un destino. Y por eso, incluso este dolor, incluso esta pérdida, incluso este silencio que estás viviendo, será parte de un testimonio que un día va a levantar a otros. Tal vez hoy no puedas verlo. Tal vez todo lo que sientes es confusión, cansancio, frustración, y está bien. Dios no espera que lo tengas todo claro, pero si te pide algo, no sueltes su mano, porque mientras tú caminas llorando, Él está caminando contigo. Mientras tú sientes que se te escapa la fe, Él sigue firme. Y mientras tú preguntas por qué, Él sigue trabajando en el cuándo y en el cómo. En 2 Corintios 1:4 dice algo muy profundo, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Es decir, el consuelo que hoy estás buscando, mañana será el consuelo que tú le darás a otros. El mismo amor que Dios está usando ahora para levantarte, será el amor que usarás para abrazar a alguien que esté donde tú estuviste. Y ese es uno de los misterios más hermosos del reino de Dios. Nada se pierde, todo se transforma. El quebranto se vuelve sensibilidad, la herida se vuelve compasión, el dolor se vuelve llamado, el silencio se vuelve sabiduría, y de pronto un día te encontrarás hablando con alguien y le dirás, yo sé lo que se siente, yo estuve ahí, pero Dios me levantó. Y eso tendrá más poder que 1000 palabras bonitas, porque lo que convence no es un discurso perfecto, es una historia real. Es mirar a alguien y ver que sobrevivió lo que tú estás viviendo, y tú serás esa persona. Este valle que estás atravesando ahora no será tu tumba, será tu plataforma. Este invierno emocional no es el final de tu historia, es solo una estación. Y cuando llegue la primavera, vas a florecer como nunca antes. Pero antes de que eso pase, necesitas atravesar este momento con fe, aunque cueste, aunque no entiendas, aunque solo puedas decir, Dios, no entiendo nada, pero aquí estoy. Porque esa simple frase, dicha con un corazón sincero, tiene el poder de abrir los cielos. Dios ya está usando tu dolor, aunque tú aún no lo sepas. Ya lo está redimiendo,
ya lo está moldeando y en su tiempo Él va a mostrarte por qué todo era necesario, no para destruirte, sino para prepararte, no para detenerte, sino para impulsarte, porque su plan para ti sigue en pie y esta etapa que ahora parece tan dura será la evidencia viva de que Dios nunca dejó de creer en ti. Dios siempre tiene la última palabra. Puede que hoy todo a tu alrededor parezca estar diciéndote que ya se acabó, que ya no hay oportunidad, que lo que perdiste no vuelve, que lo que soñaste no se dará. Y esos pensamientos, si no los filtras con la verdad de Dios, se vuelven cadenas que te atan a la tristeza, a la desesperanza, a la resignación. Pero hay algo que tienes que recordar con firmeza, incluso con lágrimas en los ojos si es necesario. Dios siempre tiene la última palabra. Nadie puede cerrar lo que Dios ha determinado abrir. Nadie puede borrar lo que Dios escribió con su mano. Nadie puede acabar con una historia que Él todavía está escribiendo. Y si Él no ha dicho que terminó, entonces no ha terminado. Lo que hoy parece un punto final puede ser apenas una pausa. Lo que tú ves como el cierre de un capítulo puede ser solo el espacio en blanco antes de la página más poderosa de tu vida. Mira la historia de Lázaro en Juan 11. Todo parecía perdido. Lázaro había muerto, 4 días en la tumba. La gente llorando, la familia resignada. Ya no había oración que hacer, ya no había fe que sostener, ya no había esperanza. Pero entonces, cuando todo estaba en silencio, Jesús llegó y con una sola palabra cambió la atmósfera. Con una sola frase levantó lo que ya todos habían enterrado. Lázaro, ven fuera. Y la muerte retrocedió y la esperanza volvió, porque cuando Jesús habla, todo lo demás tiene que callar. Eso es lo que Él puede hacer contigo también. No importa cuán profundo sea el pozo, no importa cuántos días lleves en el dolor, no importa cuántas personas hayan dicho que ya no hay solución. Dios no consulta con nadie para cumplir su propósito. Él no necesita aprobación humana, no depende de estadísticas, ni de diagnósticos, ni de opiniones. Si Él ha dicho que te va a levantar, te va a levantar. Si ha dicho que te va a restaurar, lo va a hacer. Y lo hará de tal manera que nadie podrá negarlo. Salmo 3:3 dice, «Mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí, mi gloria, y el que levanta mi cabeza». Esa imagen es tan poderosa. Dios no solo te protege, también te honra, también te levanta, también te dignifica. Y cuando Dios levanta tu cabeza, no hay vergüenza que pueda quedarse. No hay culpa que pueda seguir dominando tu mente. No hay pasado que pueda anclarte. Entonces, aunque hoy estés agotado, aunque sientas que ya no tienes fuerzas para otra batalla, agárrate a esta verdad. Tu historia no termina aquí, porque la voz que habló al principio del universo es la misma voz que está hablando sobre ti. Y si esa voz fue capaz de separar la luz de las tinieblas, también es capaz de separar tu dolor de tu destino. Si fue capaz de formar vida donde no había nada, también puede hacer brotar gozo donde ahora solo hay vacío. No le creas a la desesperanza. No firmes tu rendición. No entierres tus promesas, porque Dios sigue hablando y su palabra siempre tiene la última autoridad. Ahora ya lo sabes. Esta oscuridad que estás atravesando no es abandono, es formación, no es castigo, es dirección, no es el final, es el umbral de algo nuevo, porque Dios, en su sabiduría perfecta, muchas veces permite que lleguemos al límite, no para destruirnos, sino para que descubramos quién es Él realmente. Y es justo ahí, cuando todo se nubla, cuando ya no hay ruido, cuando las luces se apagan, que aparece su presencia de una manera que nunca antes habías sentido. Él no se alejó, Él no te soltó, Él no se olvidó. Él está en el silencio, está en el proceso, está en medio del dolor. Y aunque no lo entiendas todavía, Él está usando todo esto para llevarte más profundo, para acercarte más a su corazón, para mostrarte que su amor es mucho más grande que tus caídas,
más fuerte que tus dudas, más fiel que tus emociones. No necesitas estar perfecta para acercarte a Él, solo necesitas estar dispuesta. No necesitas tener todas las respuestas, solo necesitas decirle: aquí estoy, con lo poco que tengo, con lo que me queda, pero creyendo que no he caminado sola ni un segundo. Así que respira, levanta tu mirada y no olvides esta verdad. Cuando más oscuro está todo, más cerca está Dios, porque su luz no se apaga con tus lágrimas, su promesa no se rompe con tu cansancio, y su amor no se enfría con tu fragilidad. Él sigue siendo Dios, y tú sigues siendo su hija. Él va contigo hasta el final. Gracias por quedarte hasta aquí. Si este mensaje habló a tu vida, te pido que lo compartas. Tal vez hay alguien allá afuera que hoy mismo necesita escuchar esto, y si tú lo compartes, puede ser ese puente que Dios use para alcanzar un corazón herido. También te invito a dejar en los comentarios una frase de fe. Dios está más cerca de lo que creo. Escríbelo, decláralo, porque esa declaración puede cambiarte a ti y también a los que te lean. Nos vemos en el próximo video, y mientras tanto no olvides, aunque todo esté oscuro, el cielo sigue brillando, porque Dios nunca se fue, solo te está abrazando más fuerte. Hasta pronto, y que Dios te bendiga.